Hay un pensamiento en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 24, el versículo 49. San Lucas 24, versículo 49, dice la palabra de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también por aquellos y aquellas que nos siguen en el regular del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras humanas, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy comenzamos un nuevo tópico dentro del curso Neumatología Bíblica o el estudio del Espíritu Santo a la luz de la Biblia. Hoy comenzamos con el tópico que tiene que ver los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el título de hoy? Los dones del Espíritu Santo. Cuando Jesús se iba de la tierra, puso las cosas en perspectiva. San Lucas capítulo 24, versículo 49, Él le llamó la promesa de mi Padre. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando comienza, Lucas inicia de la misma forma que termina el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 2, San Lucas dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué cosa les dio? Mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. En el versículo 4 y 5 dice Lucas, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa dice él? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Qué prometió el Padre? Al Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es la persona clave en esta promesa de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Está dando mandamientos por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de todo esto? El Espíritu Santo. La pregunta, ¿sabe Jesús contra quién los discípulos tendrán que luchar? En Efesios, Pablo dice, Efesios capítulo número 6, las personas hacen evangelismo, las personas predican el evangelio, pero se olvidan que hay un equipo contrario, que no son humanos. ¿Y quiénes son esa gente? Hay que luchar contra ese equipo. Efesios capítulo número 6, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, ¿qué cosa? Fortaleceos en el Señor, ¿y qué dice ahora? Y en el poder de su fuerza. Habló Lucas de poder, pero recibiréis, ¿qué cosa dice? Poder. Y ahora dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué cosa dice?
contra las acechanzas del diablo. Si usted es un cristiano, si usted es un predicador, si usted va a anunciar el evangelio, tiene que estar consciente que usted no está en un picnic, ni en un juego, ni en un pasatiempo. Antes de engancharse, asegúrese que usted está preparado. ¿Se entiende o no se entiende? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, ¿qué dice? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Es poderoso lo que está diciendo Pablo o no es poderoso? ¿Es terrible o no es terrible? ¿Es fuerte o no es fuerte? Entonces, ¿cómo usted se lanza a la batalla nada más con el pecho? Si usted sabe que el enemigo viene por ahí con armas, ¿usted va a salir con la mano pelada? A ver, ¿lo sabía Jesús o no lo sabía Jesús? ¿Luchó Jesús contra los malos espíritus? ¿Contra Satanás y sus demonios? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que saber que necesita la promesa del Padre, que necesita poder, que usted necesita lo que Dios ya dio para poder hacer y cumplir una misión como establece el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahora? Estar firmes. ¿Es importante el estudio de los dones espirituales, sí o no? ¿Es importante o no es importante? ¿Es imprescindible o no es imprescindible? ¿Es trascendente o no es trascendente? ¿Qué es trascender? Trascender es ir más allá de los límites. Si usted se limita a un verbo bonito y palabra suave, usted está perdiendo su tiempo. Usted inclusive puede convencer a una gente de la verdad y la persona nunca se convierte a la verdad y vive toda la vida perdida. ¿Y entonces? Está convencido de la verdad, pero no convertido a la verdad. Y son pichones de demonio en la iglesia. ¿Sí o no? Personas sin convertir. Cristo dijo claramente, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Entonces usted se hace un instrumento pernicioso y usted cree que está botando la liga. ¿Es serio esto o no es serio? ¿Es serio o no es serio? La gente está jugando mucho a la iglesia, jugando mucho a la religión. Y cuando Cristo venga y le diga a usted, yo no lo conozco, allí va a ser el lloro y el crujir. ¿Por qué crujir de dientes? ¿Por qué lloro? ¿Por qué lamentación? En el capítulo 7 de San Mateo dice Jesús que algunos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dice Jesús? Yo le protestaré a usted, yo no lo conozco. Señores, ¿esto es serio o no es serio? ¿Es serio o no es serio? Explíqueme usted a mí cómo que al pasar los años en el mundo hay más gente que se llama cristiana y la iglesia tiene menos poder. Explíquemelo. Explíquemelo. ¿Cómo es posible que el evangelismo se haya convertido en algo intelectual? ¿Cómo es posible que lo que ahora hay son muchos argumentos? Pablo dice, yo no prediqué la palabra de Dios por palabra compuesta, sino con el Espíritu y con poder. Asegúrese que la persona que usted le predique no solo se convenza de la verdad, sino que se convierta a la verdad. ¿Se entendió o no se entendió? Y el que hace eso es el Espíritu Santo. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Por eso dice Pablo ahora, estad pues, ¿cómo? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad, ¿qué dice ahora? El yelmo de la salvación y ahora, y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto de los dones espirituales? Imagínense, y es verdad, que todos los que son cristianos y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le asigna dones espirituales. Ya veremos en un momento que los dones espirituales son habilitaciones sobrenaturales que Dios le da al cristiano o a la cristiana para cumplir con la misión. ¿Qué cosas son los dones espirituales? Habilitaciones, ¿cómo? Sobrenaturales. ¿Quién la da? Dios. ¿Para qué? Cumplir la misión. En otras palabras, Dios sabe
¿qué tipo de enemigo usted afrontará y enfrentará? Por tal razón, le da a usted armas sobrenaturales para luchar en un mundo donde los enemigos son sobrenaturales. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? ¿Hay un diablo con demonios afuera que no quiere que la gente se bautice? ¿Hay o no hay? Entonces no vaya con la mano pelada o con un palabrerío a pelear contra esa gente porque lo van a arreglar. Usted tiene que ir ¿cómo? Tiene que ir bien armado, ¿o no? A ver, ¿sí o no? De eso se trata esto, ¿eh? De eso se trata esto. Lo bueno es que Dios no le da a todo el mundo los mismos dones espirituales. Los reparte como Él quiere. La pregunta es si usted sabe cuáles tiene usted. ¿Cuáles tiene usted? En un momento vamos a leer las listas que mencionan los dones espirituales, pero hay palabras que unen esa lista, esos nombres, y le voy a rogar que tomen cuidado con las palabras que unen y establecen una sintaxis clara entre los dones espirituales y su uso, porque eso es debido a muerte. De manera que es imprescindible conocer acerca de los dones espirituales y saber cuáles son los dones espirituales que el Espíritu Santo le ha dado para usar los dones o habilitaciones sobrenaturales que a usted le han dado en el tiempo, el momento y el espacio apropiado. Mi pregunta, si estamos en una guerra y los enemigos están lejos, ¿usaría usted la persona que usa ametralladora? No, porque las balas no van a llegar. ¿A quién usaría usted? A un francotirador, ¿verdad? Ay, ya Luis está caliente. Le quiere entrar al cañonazo de una vez. Ay, vamos a hacer talento. Cuando usted sabe que en su equipo tiene un francotirador, ¿a quién llama usted primero? Generalmente, ¿a quién mandan adelante cuando van abriendo camino? Al francotirador. El tipo mira y con la mira dice, párense ahí, miren, allá hay un nido de enemigos. Pues arréglalo. ¿Y qué hace el francotirador? A distancia los arregla. ¿Cuál de ustedes es francotirador? La respuesta más apropiada que siempre oigo es, yo no sé. Si usted le pregunta a la gente, dígame, siéntese, ¿cuáles son sus dones espirituales? Señores, miren, déjeme ver cómo lo digo, déjeme ver cómo lo digo. Ay mamá, a veces así duele menos. De cada 100 preguntas que hago, ¿cuáles son sus dones espirituales? Por lo menos hay uno que dice que sabe algo. ¿Ven la crisis de este negocio? Por lo menos hay uno que dice que sí, que yo creo que tengo. No, esto no es cuestión de yo creo. Si usted va a entrar a ocupar una casa, ¿usaría un francotirador para ocupar esa casa? ¿Usaría armas largas o armas cortas? Entonces, ¿quiénes son los que tenemos especializados en uso de armas cortas para meternos ahí? Yo le garantizo a usted que en la obra misionera que he hecho me he encontrado con tantas cosas como ustedes no se pueden imaginar. Con cosas que jamás que voy a pensar yo en eso. Caramba. Ay, madre mía. Y es peleando que uno aprende a pelear. Esto no se aprende de que me leí tantos libros. No, métase al campo. Llegamos a una casa. Había una campaña que estábamos dando en la iglesia de Cristo Rey. ¿Conocen la iglesia de Cristo Rey? Eso fue cuando Cristo vino, ¿eh? Me imagino que la habrán remodelado. En Cristo Rey. No, de Cristo Rey. Ay, mamá. Pues estábamos dando la campaña. Yo era un adolescente, yo tenía 20 y tantos años. Yo no es que pastor ni pastor. Ni te conocía, mamá. Y había una familia que vivía en La Puya. ¿Saben dónde es La Puya? Allá arriba, Arroyondo, por allá. Y después dimos una campaña por allá también. Oye, ¿cómo trabaja Dios? Y un hermano de la iglesia nos dice, hay una familia que quiero que visitemos. Un muchacho adolescente, loco con la obra misionera. Y esa tarde llegamos a hacer visitas.
a visitar a la gente y me dijeron que fueran ahí porque esa gente querían ir, pero habían unas dificultades, pero no me explicaron cuál era la dificultad. Y cuando llegamos a la casa, yo fui con el primer anciano, en ese tiempo, que ahora es pastor, le decían Chichi, bienvenido. El tipo cinturón negro, karateca cinturón negro. Ay, caramba. Oye, yo estoy protegido aquí con karateca. Véngale con karatequismo a los demonios que yo les voy a hacer un cuento. Llegamos a la casa, compadre, y estábamos muy contentos visitando desde tardecita. Empezó a nublarse. Esto parece una película de terror. Le repito, en el nombre del Señor Jesús, por favor, descubra cuáles son los dones espirituales que usted tiene. Si usted no sabe cuáles son sus dones espirituales, usted va a pasar mucha vergüenza. ¿Está entendiendo? Sí. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Y diga lo que pasó en esta experiencia. Bueno, llegamos a la casa y empezamos a hablar. El esposo sale, viene la esposa, una señora joven, y dice ella, yo quiero ir a la iglesia, pero es que no me dejan ir. Y entonces ingenuamente miramos al esposo. Y el esposo dice, no soy yo, no soy yo por mí, yo voy con ella. Y entonces la miro otra vez y le pregunto, pero ¿cómo? Si no es el que no te sé quién es. Y dice la mujer, son los seres, los espíritus que no me dejan ir. Y veo yo que el karateca como que se acomoda en la silla. Salida la vasita. Digo, aquí se arma el karaquetismo ahorita, compadre. Y yo digo, esto se va a poner sabroso. Y ya está anocheciendo y se está nublando cada vez más. Y suena un trueno. Y un relámpago. Cosa linda, mamá. Digo, esto se va a poner caliente la cosa. Bueno, yo me acomodé en mi silla también. Digo, aquí se va a armar. Y entonces empieza la señora a explicar. Dice, sí, porque ellos no me dejan ir a la iglesia. Y me obligan. Y me obligan de una manera que ustedes no se lo pueden imaginar. Yo comienzo a sentir que los pies se me empiezan a enfriar. Y entonces el frío como que me va subiendo por el cuerpo. Y me digo, yo estoy muy concentrado mirando a la señora. Y el karateca está mirando. Está mirando y el esposo está ahí tranquilo. Él sabe lo que se va a armar. Digo, bueno, Señor, acompáñenos porque esto, ¿quién sabe lo que va a pasar aquí? Y la señora sigue explicando y dice, y entonces yo siento un frío así que me va cubriendo desde los pies para arriba. Y me va subiendo. Y entonces la cara me comienza a cambiar. La cara se me pone blanca. Y se me pone una ojera así negra, rara. Y suena un trueno de eso. Ay, vamos y comienza a llover. Oye, compadre, a mí se me erizó el cuerpo enterito. Digo yo, Señor, si hay que salir corriendo, vamos a salir ahora. El que va a salir si está lloviendo. Empieza a llover. Y otro trueno. Y el relámpago, compadre. Y digo yo, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Y la tipa comienza la cara a ponérsele blanca y las ojeras negras. Y cuando se va la luz, yo le soy honesto y sincero, a mí se me estremeció hasta el pensamiento. Y ¡pam! Sonaba los truenos eso. Digo, yo digo, espérate, digo, Señor, lo único que rogué, porque para mí mi vida, ha sido mi protección. Digo, ajá, Señor, ¿y cómo leo la Biblia si no voy a ver? O sea, si no hay luz, ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo? Porque, perdónenme, yo tengo mi confianza en Dios y en su palabra. Amén. Eso de argumentar con el diablo, no. Y la mujer que sigue hablando y de repente, cuando se va la luz, se para la señora y cuando hace un flash de un relámpago, veo que la mujer se para y viene para encima de mí. Y yo también me paro y pongo la mano ahí, sí, espérate un momento. Y viene la señora Ran y me agarra el brazo. La mano fría, y me grita, por favor, ahí vinieron, por favor, no dejen que me agarren, por favor, que no me atrapen, por favor. Y me agarra ahí. ¿Qué voy a hacer yo?
Primero me asusté. Después me incomodé que me asusté. Después me puse furibundo de que me había asustado. Le dije, bueno, Señor, yo vine aquí porque usted me mandó. Y hablamos claro cuando usted y yo, oye, peleándole a Dios en medio de una situación así. Yo creo que fueron los nervios que me agarraron y empecé. Sí, porque si me hablando es peor. Y la mujer me agarra con una mano y después con la otra. Y la luz que no llega y el karateca ya, compadre, plantado en una esquina. Ay, Señor. Ay, Señor. Yo les digo a ustedes, yo he vivido tantas cosas. Lo que más me gusta es que todas las he visto con gracia. Y cuando ¡flas! Llega la luz. Uy, allá está la casita, una casita de madera, con techo de zinc y con palos, esos palos que agarran el techo. Allá veo yo el karateca agarrado y un palo de eso. Cosa linda, cosita linda. Y cuando yo miro, tengo a la mujer aquí que me está agarrando. Y con esa cara blanca, esos ojeras y esa cosa espantosa. Y gritándome, por favor, no deje que me agarren. Por favor, no deje que me agarren así, como no deje. Me dio un coraje tan grande. Yo le hago una pregunta. ¿Lo que Dios dice en su palabra es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y entonces a la infeliz que me tiene la mano agarrada aquí como 2 bloques de hielo, y se asirrían y le agarré una mano, y entonces le grité a Dios. Adelante. Le grité a Dios. Le dije, bueno, Señor, nosotros estamos aquí porque usted nos mandó. Y no es posible que el demonio nos dañe la cosa porque esto no puede ser. Esta señora quiere saber más de usted y el esposo también. Aunque aquí los demonios tengan su derecho, no tienen derecho sobre nosotros. Y la mujer aquí gritando, y agarré la mano de la mujer y empecé a orar con la mano de la mujer agarrada. Y le dije al karateca, ora tú también. Y ahí después que oré, agarré mi Biblia, ya me agarraba aquí, yo con mi Biblia ahí leyendo. Y volví, le agarré la mano y volví a orar. Y entonces así se estremecía. Ayúdeme, no me deje. Y seguí orando y agarrando, hasta que se fue calmando. Entonces la cara le comenzó a cambiar otra vez. Se le quitó la blancura de la cara, se le quitó la ojera fea esa que tenía, respiró profundo y entonces la senté, seguí leyendo mi Biblia y la cosa se calmó. Y dice ella, en 8 años, primera vez que los demonios no me dominan. Digo, bueno, si ellos vinieron aquí tienen algún derecho. Algo hay aquí que le pertenece a ellos. Y ella bajó la cabeza. Entonces me terminó de contar la historia. Cómo los demonios venían, los espíritus, como le llaman, la usaban para ayudar y curar gente y hacer cosas con la gente. Cuando le explicamos en la Biblia qué era lo que estaba pasando, ella dijo que quería saber más, que quería arreglar sus cosas con Dios. Cuando le dije, ¿aquí usted tiene algún altar? Me dice, claro que sí. Cuando corrió una cortina, allá atrás había un altar del tamaño de lo que usted no se puede imaginar. Ay, Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia que la lucha es contra principados y potestades? Yo sé que ustedes quieren el fin de la historia. Siempre la gente quiere el fin de la historia. Fin de la historia. Se bautizó la señora. Se bautizó el esposo y algunos de los hijos. Yo le hago una pregunta y se la hago otra vez en el nombre del Señor. ¿El mundo espiritual es real o no es real? Cuando usted ve que el enemigo no le molesta mucho, porque no tiene nada que molestarle a usted. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Jesús dijo, San Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi pregunta, ¿sufren los cristianos persecución, sí o no? Sí. ¿Es normal y natural que vengan las persecuciones? Sí. ¿Sí o no? Sí. Explíqueme cómo un cristiano puede vivir sin persecución. Ay, mamá. ¿Y entonces?
Si el enemigo tiene una persona tranquila que no le representa ningún peligro, ¿lo va a estar molestando? No, mi negro, estate tranquilo, quédate ahí. Pues si no tiene nada que un problema contigo, olvídate, estate quietecito ahí. ¿Existe la persecución? ¿Está trabajando el enemigo? Vamos a hacer ahora lo siguiente. En el tiempo que nos queda, vamos a leer las listas que aparecen en la Biblia donde se mencionan los dones espirituales. No vamos a tocar mucho tiempo para ver cada don, cada descripción. Vamos a hacer bien al punto, bien sencillo. Les ruego, por favor, que traten de ver las palabras que aparecen entre un don y otro, porque esas palabras que conectan son muy importantes. Se lo voy a poner el primer ejemplo. Efesios capítulo número 4. Quiero empezar por el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. ¿Qué método estamos utilizando? Bíblico, gramático, descriptivo. Efesios capítulo 4, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Dice el versículo 7, Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, ¿qué dice? A la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué hizo? Y dio dones a los hombres. ¿Le ha dado a usted el Señor, el Santo Espíritu, dones espirituales? ¿Se lo dio o no se lo dio? ¿Son suyos o no son suyos? ¿Se lo asignaron o no se lo asignaron? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Vino Cristo del cielo a la tierra? ¿Sí o no? Me gusta la frase, vino de la cima a la cima. La cima con C es lo más alto, la cima con S es lo más bajo. ¿Es cierto o no lo es? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí me detengo. ¿Esos son dones espirituales, sí o no? ¿Sí o no? ¿Son habilitaciones sobrenaturales, sí o no? Cuando una persona tiene el don de maestro, se le hace fácil enseñar y hace lo que otro no puede hacer. ¿Es así o no es así? Otros se parten por la mitad, hacen todos los sacrificios del mundo y no les sale. En cambio, el que tiene el don de una forma natural, fácil, sale todo, que el mismo que lo está impartiendo se ríe y dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque es un don sobrenatural. ¿Cuál es el fin de esos dones espirituales? ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden que le dije, pongan cuidado a las palabras, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de los dones espirituales? ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionarlos para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué cosa? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. En la iglesia todo lo que se hace debería ser perfectamente hecho, en forma excelente. Es vergonzoso, es criminal, es doloroso cuando en la iglesia las cosas se hacen de cualquier manera. 1 Corintios 14, 40, pero hacerlo todo decentemente y con orden. Dios no se agrada que le hagan las cosas de cualquier manera. Mi pregunta, ¿repartió Dios los dones espirituales? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué fin? Mírelo ahí otra vez. ¿Cuál es el fin? A fin perfeccionar a los santos, ¿para qué cosa?
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es que desarrolla el ministerio? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Si una persona tiene el don del canto, el don de cantar, ¿para qué se lo dieron? ¿Para qué se lo dieron? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entendió? No es para que luzca, ni para que se pavonee como un pavo. No, no, no. Es una manera de servirle a Dios. El que tiene el don de servicio, está en la puerta y es un diácono, no es para que, no, es para que sirva. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Mis queridos, mis hermanos queridos, miren las palabras que conectan a los dones que habla la Biblia. Ahí está el secreto. ¿Qué espera Dios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra del servicio. ¿Qué significa la palabra ministerio, ministrar? Servir. ¿Quién es un ministro? El que sirve. ¿Qué significa administrar? Servir junto a. ¿Qué somos nosotros? Servidores, como dice Pablo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo dice ahí? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahora? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le pregunto, ¿es pesado esto o no es pesado? ¿Es pesado o no es pesado? Necesitamos estudiar un poco más los dones espirituales. ¿Cuál es el anhelo, el sueño de Dios? Pablo le está diciendo. Servir en la iglesia es un don y un privilegio. Y una de las cosas que Dios más aborrece es la profanidad. Profanidad es profanidad de practicar la profanidad, de ser profano. Profano es el uso inapropiado de las cosas espirituales. La profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando usted llega a la iglesia de cualquier manera, cuando hace la cosa de cualquier manera, cuando lo hace con falso motivo y malas intenciones, esto es un profano. Cuando usted se cree que usted es la ley, la regla, y usted que tiene que poner las reglas, usted se equivocó. Esa es la palabra de Dios la que se encarga de eso. Cuando usted está midiendo la vida a todo el mundo, usted se equivocó también. Interesante, ¿no? Hay personas en la iglesia que Dios les repartió los dones apropiados para las necesidades específicas. Cuando usted le permite participar, la iglesia empieza a crecer y desarrollarse de una manera maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Y aquí me dan deseo de comenzar a contar historia tras historias. ¿Es real Dios o no es real? Llegué a predicar una iglesia aquí en la capital hace muchos años. La iglesia que fui a predicar, no me diga que estaba en Vietnam. Llegué a predicar. Había tantos anuncios. Había tantas cosas que decir. Había tantas cosas que decir. Que cuando llegó el tiempo de la predicación, eran las 12 menos 5. Yo era un estudiante y un maestro de un colegio. Se me incomodó tanto la sangre que cuando me presentaron, me paré, anuncié el himno final, cantamos, oré y me fui.
Yo le hago una pregunta. ¿No dice decentemente y en orden? Me pasó igual en el caso, pero un miércoles. Le pregunto, ¿no es esta la iglesia de Dios? Amén. Una pregunta, ¿Dios es todopoderoso, sí o no? A mí me gusta la Biblia, a mí me gusta la Biblia. A mí me gusta la Biblia. Y me gusta la Biblia porque déjeme decirle, porque me gusta la Biblia. La Biblia es maravillosa, maravillosa. Sin la Biblia, ¿qué sería de los seres humanos? La Biblia es maravillosa, maravillosa. Yo le pregunto, ¿qué usó Dios para crear todo lo que existe? ¿Cuánto tiempo se tomó Dios para bregar con esta tierra? ¿Y por qué tanto días si Él puede hacerlo con una sola palabra? Explíqueme. ¿Por qué tanto tiempo? No dice, y fue la tarde un día, la tarde de mañana un día, y fue la tarde de mañana un segundo día. ¿Cómo se llama eso? ¿Es Dios ordenado? Cuando Cristo resucitó y los discípulos entraron a la tumba, ¿cómo estaban los paños? ¿O tirados en un rincón? Otra pregunta, ¿el universo que usted vive se mueve o no se mueve? ¿Las constelaciones se mueven o no se mueven? ¿Por qué no chocan? Cosa linda. ¿Por qué no chocan? Todo se mueve, pero no chocan. ¿Nos ha dado Dios suficiente testimonio para que entendamos lo del orden? Así es. ¿Sí o no? Así es. Me gusta que Dios nos da el ejemplo y luego nos pide lo que nos pide. Bueno, avancemos. Amor mío, a mí me agrada. Avancemos. Romanos capítulo 12. Por favor recuerden, miren qué cosa le dije. Las palabras que hay entre los dones espirituales, miren las palabras. Mi pregunta, ¿aprendimos bastante del capítulo 4 de Efesios? ¿Sí o no? Mire, si usted se detiene y toma Efesios capítulo 4 y comienza a buscar todas las palabras que conectan los dones espirituales, en el original usted se pasa varias semanas disfrutando de lo que eso dice. Porque es tan profundo como no siquiera imaginamos. Romanos capítulo 12. Versículos 6 al 8. ¿Qué dice el versículo 6? Romanos capítulo 12, versículos 6 al versículo 8. ¿Son importantes los dones espirituales? Sí. Dice el versículo 6, Romanos capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo dice Pablo? De manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué cosa? La gracia que nos es dada. ¿Los dones son por obligación o por la gracia de Dios? ¿Son un regalo de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Mi pregunta, ¿una sola persona tiene que tener todos los dones espirituales? No. Si usted es un diácono, ¿cuál debe tener el de profecía? El de servicio. Y si no tiene el de servicio, ¿deberían ponerlo a servir en la puerta? No, te va a ser un problema. Y voy y pregunto, ¿y qué es lo que pasa? Y me dice una diaconisa, es que el diácono no la quiere dejar entrar. Digo, ¿y por qué no la quiere dejar entrar? Porque él dice que no, que así no va a entrar. Cosa linda, mamá. Ese diácono tenía un don lindísimo, pero no el de servicio. No el de servicio. Cuando voy a la puerta, el diácono está plantado y la mujer está delante con su invitación en la mano. Una cosa linda. Y era una prostituta. Y vino vestida como ella se viste. ¿Cómo se visten las prostitutas? Bueno, yo no sé ahora se visten de una manera que, compadre, hermano mío. Usted no tiene idea, ahora es con, ¿me entiende? Toda la gala. Este mundo es una desgracia, esto se acabó, esto está al revés. Cuando yo era un niño y usted ve una prostituta, decía, esa es prostituta. Pero ahora yo no entiendo este mundo. Ahora yo no entiendo, porque ahora usted ve una prostituta es un modelo y una cuestión con toda la de la ley. Dice, pero ¿y esta doña, esta señora? ¿Y esta? No, hermano, espérate, ¿cómo? En Bérgamo, ahí en ese,
Ya tiré el nombre, caramba. Con BMW ahí al lado. Y de una manera muy, ¿me entiendes? Muy elitista, muy fina. El BM ahí, en la estación de gasolina, y la dama aquí, pero enseñando nada, usted está loca. Una señora bien vestida, parada ahí, y cosa grave. Le digo ya al pastor de ingenuo, ay, mire, parece que a la señora se le dañó el carro. Y empezó a reírse. Empezó a reírse, ay, pastor, usted, es verdad que es una persona con corazón muy sano. Digo, ¿cómo así? Cuando cruzamos, me dice, no, esa es una prostituta, de una ¿qué? Usted está loco, pero ¿cómo va a ser? Pero una vestida con toda la de la ley, parada al lado de su carro, BMW, nuevecito. Y yo me quedé con eso y me perturbó. Al tercer día volvemos a pasar y ahí está la señora. Digo, pastor, explíqueme esta cuestión, explíqueme esto, que yo no entiendo. Y se ríe. Dice, esa señora se gana la vida como prostituta, viviendo con personas, pero no es cualquier persona. O sea, aquí hay personas que se paran, la montan y se la llevan. O alguien la manda a buscar. Y bueno, yo le pregunto, ¿hay de todo en el mundo? Pues llegó a la puerta y está la pobre infeliz peleando su entrada, porque ella tiene la entrada que se la dieron. O sea, alguien pasó por donde ella estaba y le regaló un volantito que decía, te invito a la campaña. Y ella vino. Y me dice la señora, y ahora este señor dice que no me va a dejar entrar. A mí hay que dejarme entrar porque yo tengo aquí mi invitación que a mí me dieron. La salida, así está. Le digo al hermano, venga hermano, mire, está bien, yo me encargo de esta situación. Allá atrás, vaya allá atrás, que los hermanos están preparando tal y tal cosa, ayúdemelo por favor, que yo me encargo de esto. Quité al hermano de la puerta y lo mandé allá atrás. Ah, qué bueno que usted vino, pastor, porque mire, y se fue para allá atrás. Le pedí disculpas a la dama, que le hicieron pasar ese mal rato en la puerta. La tomé por un brazo y le dije, venga, yo la voy a llevar a los asientos. Y la llevé a los últimos asientos de atrás, digo, mire, siéntese aquí, le va a dar el aire, está más cómodo y más fresco aquí. Oh, muchas gracias, señor, muchas gracias. Puse otra persona en la puerta y me fui. Al otro día pregúnteme quién estaba ahí. Con su invitación en la mano. Pero un dato curioso, ya no se le veían las carnes que se le veían en la noche anterior. A la tercera noche ya se confundía con las hermanas de la iglesia. Yo le digo la pregunta, ¿se necesitan los dones espirituales? Es mucha la gente que se ha perdido porque usted está usando un tarugo cuadrado en un hueco redondo. Eso no funciona, compadre. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Hay gente que son unos tarugos para ciertas cosas. Póngalo atrás a ayudar, no lo quite, póngalo a ayudar por allá atrás donde nadie lo vea. Oh no. Oh no. No es que no ayuden, es que se lo pongan donde tienen que estar. Miren las palabras, por favor. Usted está mirando las palabras que está usando el apóstol. ¿Cómo dicen las palabras? De manera que lindo sería un día que nos detuviéramos a leer los versículos que comienzan del 1 al 5. Y le garantizo que eso no tomaría mucho tiempo. Romanos para mí es mi pasión, uno de los libros que más me apasiona. Hay una serie que grabamos con 3ABN que se llama La Salvación en Romanos. Vaya a YouTube y ponga La Salvación en Romanos, 3ABN, Pastor fulano de tal. Grabamos 10 horas de programa presentando un resumen del libro de Romanos. Mírelo, y usted verá qué hermoso es este libro. Pero mire las palabras que les dije que conectan un don con el otro. ¿Cuáles son las palabras? De manera que, eso es una conclusión. Lo que se dijo anteriormente ahora concluye de esta forma. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿diferentes qué? Dones. Si el de profecía, ¿qué dice ahora? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, ¿en qué cosa? En la enseñanza. ¿Todos tienen todos los dones? No.
Si usted pone el de servicio a enseñar y el de la enseñanza a servir, usted tiene una iglesia que es un relajo. ¿O no es un relajo? Oiga, un chisme, una chismeadera, una peleadera, una discutidera, una mojiganga. Digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, yo he vivido tantas y tantas cosas. Cuando usted llega a una iglesia a dar una campaña y los hermanos comienzan a chismearle y a decirle los defectos de este, del otro y aquel, vemos allá. Un día le dije a una hermana, yo la reprendo en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿cómo? Digo, sí. El que acusa a sus hermanos es el diablo. Y yo llegué hace 10 minutos y usted tiene 8 hablándome mal de aquí de todo el mundo. Si usted no está contenta aquí, váyase para otro lado. Y yo era el que llegué a dar la campaña. Usted está haciendo el papel del diablo, hermano. Ah, pero usted me han dicho que usted es muy duro. No, duro no. Claro. Yo no soy de aquí. Yo acabo de llegar. Por favor, dígame cuáles son las fortalezas de este lugar, no la debilidad ni la flaqueza. ¿O que yo soy usted el piñón de demonio a usted? ¿Me están entendiendo? ¿Es esa señora que debe recibir a la gente que llega a la iglesia? No. Va saliendo. Compadre, me dice la señora, yo fui un día y ahí yo no vuelvo. Digo, pero ¿cómo va a ser? No, yo no vuelvo. Me trataron, mire, en mi vida me he sentido yo peor que... Y entonces me revisaron de la cabeza a los pies. Y entonces me miraron así como... Y nadie me saludó. Nadie ni siquiera me dijo bienvenida. No. Ahí no vuelvo yo, miren, ni que me maten. Digo, yo la felicito, yo tampoco volvería. Y entonces digo, no, que usted si no vuelve se pierde, no vaya, se va a llevar el demonio, porque usted está mirando a los seres humanos y fue Jesucristo que vino a dar la vida a nosotros. Siga buscando falta, siga, que usted verá lo que le va a pasar. Pero señores, por favor, tenemos que suavizarle el camino a la gente, ¿o no? Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo número 8. El que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ay, mamá. Ay, señores. Ay, señores. Ay, señores. ¿Cómo debe hacer el que reparte? Con liberalidad. ¿Cómo debe hacer el que reparte? Con liberalidad. Pero cuando el que reparte saca la mejor parte para llevársela para su casa, ¿qué está haciendo ese? Ese es un ladrón. Ah, Dios tenga misericordia de nosotros. Le dije que solo iba a leer los dones espirituales, capítulo 12, versículos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 12 ahora. Primera de Corintios, capítulo 12. Lindo es sentarse a hacer un estudio serio de cada una de estas partes. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12, versículo 1 al 11? ¿Qué dice el 1? No quiero, hermanos, ¿qué cosa? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Verdad que está claro eso? ¿Quién es el elemento clave? ¿Quién es la pieza única? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué cosa dice? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo. ¿Tiene el Padre que ver con los dones espirituales? Sí. ¿Tiene el Hijo que ver con los dones espirituales? Sí. ¿Tiene el Espíritu Santo que ver con los dones espirituales? Sí. Entonces, ¿es un asunto importante o no es importante?
¿Es importante o no es importante? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué cosa? Palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Estás repitiendo la frase por el mismo Espíritu, sí o no? A ver, sí o no. Entonces, ¿quién es que imparte los dones? ¿Para qué cosa imparte los dones? Santificación de los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Mi pregunta, ¿le ha repartido Dios a usted, si una persona bautizada, dones espirituales, sí o no? Sí. ¿Ha venido el Espíritu a la vida suya? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo me dice usted que usted le dieron el don de francotirador y usted tomó el fusil, la mira y todas las cápsulas, todas las balas, y usted la envolvió y la cuidó y la protegió para que no se dañen? Usted no quiere que le caiga ni siquiera polvo. Y lo tiene todo guardadito. ¿Es correcto eso? Para que no se ensucie. Versículo 10. A otro, ¿qué cosa? El hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Hermano, espérese, no sea tan ligero. Llegó quien llegó y le dice a usted, venga, ore por mí. Venga, póngame la mano en la cabeza y ore por mí. ¿Usted sabe quién es esa persona? Pero hay un hermano en la iglesia que Dios le dio el don de discernimiento de espíritu y sabe quién está detrás de todo eso. Le dice, espérese, espérese. ¿Ha dado Dios el don de discernimiento de espíritu, sí o no? Sí. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Se me acercó esa persona joven, calladita, tranquilita, y me dice, pastor, si necesita algún tipo de traducción, avíseme, que Dios me ha dado la bendición de aprender idiomas. ¿Cómo no? Si alguna necesidad tiene, pastor, nada más usted me dice, me avisa. Todos los idiomas que se hablan por aquí, yo los sé. Y yo me río y le digo, ay, ¿cómo cuánto idioma habla usted? Idioma, yo hablo 25. Wow. Digo, está bromeando conmigo. Y empezó a contarme, a decirme, a contarme, a decirme, a contarme, a decirme, a contarme, a decirme. Dice, hay dialectos que yo lo hablo, pero no digo que son idiomas, porque solo son dialectos. La persona más sencilla y humilde ahí, sentada tranquilita. Yo le pregunto, ¿reparte el Espíritu Santo dones? Un secreto que le voy a dar. Si a usted el Espíritu Santo le da un don y usted lo usa para la edificación del cuerpo de Cristo, para la salvación de las almas, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mira, mi negro, lo que te traje. Y si usted sigue haciendo lo que hace el Espíritu Santo, mira, mi negrito, lo que te traje. Y de repente usted se convierte en ¿qué? Una cosa linda me gusta de la gente que es fiel a Dios, que mientras más dones le dan, se hace más humilde y más sencillo. Pero cuando aparece el orgullo, la suficiencia, el control, ya la cosa toma otro color. Yo les pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia o no estamos leyendo la Biblia? Versículo número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice? Como Él quiere. Yo sé y no sé, sé y no sé. Me dieron el don del canto, pero no para hacerlo en público, sino en privado. Ay, caramba. Oiga, usted me va a ver cantando a mí, olvídese, yo cierro esa puerta del baño, a mí, ¿qué me importa el mundo? Yo voy a cantar y me gozo. Y en la madrugada, mientras mi esposa duerme, oiga, yo no puedo estar el día entero sin oír música. Si estoy despierto, tengo que estar oyendo música, pero no cualquier música. Es que yo no concibo la vida sin la música.
Estoy hablando, estoy oyendo una música. No importa lo que esté haciendo, siempre tengo en mi mente, mis hijos saben hasta para comer. Yo no me concibo comiendo sin una música. Mientras las estrellas del alba alababan, ¿qué hacía Dios? Creaba. A Papá Dios le fascina la música. ¿Saben lo que hizo Dios? Que puso música en todo. En todo. Puso música en todo. A Papá Dios le gusta la música. Al punto que creó un ser especializado en música. Y pregúntenme, ¿quién le corría la partitura? Jesucristo. Por eso Satanás ha hecho tantos estragos con la música. La música logra lo que los espíritus humanos logran en los seres humanos. Hay una cosita chiquita que está debajo del tálamo. Le llaman hipotálamo. El que le controla esa glandulita, ese corpúsculo a usted, lo controla a usted completamente. Le controla el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico. Cuando el demonio agarra a una gente, lo agarra por ahí. Y el demonio habla por la persona, toma el control completo. La música tiene la particularidad de entrar por ahí y dominar esa cosita. ¿Qué música tú oyes? Te digo que Dios tú adoras. Ay, mamá. Hay un libro que se llama Historia de la Redención, página 25, que dice que Lucifer fue creado para producir música. Y era director del coro del cielo. Mi pregunta entonces, ¿es importante la música? Yo doy gloria a Dios por la persona que Dios le da el don del canto, o el don de aprender un instrumento, o el don de qué sé yo qué. Me fascina la música. Y hay hombres y mujeres que tienen el don del canto. El Santo Espíritu reposa en esas personas y cuando se paran a cantar un himno, usted percibe que el Espíritu está hablando a través de esa persona. Hay personas que se han entregado al Señor por un himno. Por un himno. Mi pregunta, ¿repartió el Señor dones espirituales? Versículo 18. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo dice? Como Él quiso. Si Dios quiso que usted fuera el dedito chiquito del pie izquierdo y estar allá abajo calladito, metido en un zapato, que nadie lo vea ni lo oiga, cállese la boca. Y ahí que usted tiene que estar. ¿O no? Córtele el dedo chiquito del pie izquierdo a la gente a ver si puede caminar bien. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Estaba en un lugar muy lejos de aquí. En un lugar muy lejos de aquí. Y estaba hablando acerca de que Cristo es la roca. ¿Quién es Cristo? Pero decía también que nosotros somos rocas espirituales. ¿O no? Y decía también, como dice Pedro, que somos parte del edificio. Y le pregunté, ¿se han dado cuenta que hay lugares donde hay rocas que están afuera y todo el mundo la ve? A ver, ¿sí o no? Usted entra, pasa, lo que sea, y está esa roca y todo el mundo la ve. Y todo el mundo la ve. Ahora, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es la roca que es el fundamento y es el centro de la cosa? ¿Está arriba, en el medio o está allá abajo? ¿Dónde está el fundamento del edificio? Abajo. ¿Lo ven? Entonces yo quiero ser una roca para estar al lado de la roca que es el fundamento, aunque esté abajo y nadie me vea. ¿Por qué usted quiere estar brillando y estar en el medio y está fuñendo en el medio? ¿Esté tranquilo? Porque lo pongan donde usted tiene que estar. ¿Se entiende, por favor? ¿Somos el cuerpo de Cristo? ¿Todos somos manos? ¿Todos somos pies? ¿Todos somos ojos? ¿Sabe usted lo que usted es? Espérese, ya eso es su problema. Yo me detengo aquí porque el tiempo se nos acabó.
Pero le hago una pregunta, ¿es importante esto o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Decía el apóstol que a veces los miembros menos honrosos son los que cuidamos y los que cubrimos con más detalle, ¿o no? ¿O no? Imagínese usted, hay ciertos elementos del cuerpo que si a usted se lo quitan, olvídese. Déjeme aterrizar con esta pregunta. No es que hemos aterrizado, no, vamos a aterrizar porque el tiempo se acabó. Pero yo le hago la pregunta, ¿existen los dones espirituales? ¿Ha repartido el Espíritu los dones espirituales? Es imprescindible e importante que usted conozca cuáles son los dones espirituales que le han dado. ¿Sí o no? Si usted está en una situación y usted dice, a mí me dieron este don, ¿se le hace fácil resolver la situación? Si no se lo dieron, ¿cómo se le hace la situación? Y a veces en un equipo, una persona que es la más, que nadie toma en cuenta, es la que tiene el don para hacerle frente a la situación. Pero nadie lo toma en cuenta. Y cuando usted sabe que esa persona tiene ese don y usted le pone enfrente, las cosas se resuelven inmediatamente. ¿Cómo se resuelven? Inmediatamente. Termino con una pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le inspire a estudiar más sobre los dones espirituales y le guíe en el conocimiento, el aprendizaje y el descubrimiento de los dones que el Espíritu le ha dado? Amén. ¿Le gustaría conocer en detalle cuántos dones le ha dado el Espíritu? Amén. Y aprender a usarlos, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Compare estos dos personajes de la Biblia, Pedro y Pablo. ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Pregunta número 1. Es un examen. ¿Quién le predicó a Pedro? Jesús. Se quemaron. Andrés. ¿No fue Andrés y le habló a Pedro? ¿Y lo trajo? Pregunta número 2. ¿Quién le predicó a Pablo? Cristo Jesús. ¿Por qué no envió uno de los apóstoles? No iba a ¿La predicación de Jesús a Pablo fue traumática o fue suave, sencilla y decente? ¿Qué hizo Cristo para predicarle a Pablo? ¿Era tan bruto Pablo que había que tumbarlo de un caballo? Pues sí. Es interesante eso, ¿eh? Era tan bruto que estaba convencido y convertido a la idea de que uno se salva por su propia justicia. En cuanto a la ley, ¿qué decía él? Irreprensible. ¿Era bruto o no era bruto? Y cuando Cristo le trayó en el suelo, le dijo, ven acá, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Patadas. ¿Qué es un aguijón? una bulla. Aquel está muy burro y muy bruto y muy tapado de cabeza para patear una puya. ¿O no? ¿Era bruto o no era bruto? A mí me gustan algunas palabras italianas que yo no voy a mencionar aquí, pero bueno, uno goza oyendo palabras en otros idiomas que en el idioma nuestro son graciosas. Déjeme terminar. Le pregunto, por favor, ¿acepta usted que Dios haga en usted lo que Él quiere hacer? Amén. ¿Le gustaría saber cuáles dones usted tiene? Sí. Es que es más fácil. Lo que a otro le cuesta un sacrificio y una lucha y una cosa, el otro viene con el don y de una vez se resuelve. Entonces, quítese, déle paso al que lo va a hacer. Cuando estaba recién bautizado, fuimos a visitar a una muchacha que supuestamente estaba interesada en el estudio de la Biblia. Y bueno, yo era un pichoncito.
pero con más fuego, con más deseo de evangelizar de lo que nadie se imagina. Y cuando llegamos a la casa, que veo que los amigos están hablando, un amigo le está hablando a la muchacha y diciéndole y cosas. Uy, se me encienden a mí los motores, usted va muy lento, usted va muy lento, usted va muy lento. Como que está dando mucha vuelta. Y bueno, me aguanté, ya van 15 minutos y el tipo aquí, la muchacha así, mira para arriba, mira para allá. Y yo no me aguanto. Y llegó el momento que se me encendió la vida. Le digo, fulano, espérate un momentito. Oiga eso, que se supone que a mí me están enseñando. Y digo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Le digo a la muchacha, ella me mira y se ríe. Sinceramente, ¿tú tienes algún interés en la salvación? Dice, claro que sí. ¿Tú quieres que pongamos esto claro de una vez? Y se ríe ella y me dice, claro que sí. Mira eso. Aquí dice que Jesucristo es la salvación. Que no hay ningún otro nombre. Aquí dice, Salmo 17, que Dios es la salvación. ¿Tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador para recibir la salvación o no? Pues claro que sí. Pues no, pues ya no tenemos que estar perdiendo tanto tiempo. Ahora, ¿tú quieres saber qué es lo que Cristo quiere que tú hagas? Sí, claro. Y se sienta la muchacha y me dice, claro que sí. Oye, arrancamos por ahí y a mí se me fue la chaveta porque le conté la historia de mi experiencia, le conté lo que aprendí en la Biblia, lo que hice toda la gente. Cuando íbamos por 1 hora y media, dice el que sabe, el instructor, Andrés, digo, ¿qué? El tiempo. Digo, no te preocupes por el tiempo. ¿Tú estás preocupada por el tiempo? Decía, no, pues seguimos, compadre. 2 horas y pico de estudio y la muchacha feliz. ¿Cuándo ustedes devuelven? Y le digo ya a la muchacha, bueno, yo no sé cuándo volvemos, yo sé que ellos van a volver, pero yo no sé si me traigan otra vez. Y empezamos a reírnos. ¿Me están entendiendo? Si a usted Dios le dio un don, es más fuerte que usted. ¿O no más fuerte que usted? Entonces, no lo restrinjan. Ponga a la gente en el don que le corresponde. Hay personas que usted llega a una iglesia, están en la puerta y solo con mirarle, sonreírle, decirle buenas noches, ya a usted se le hizo el mundo, se le hizo la vida. ¿O no? Pero hay gente que llega a una iglesia, lo ve en la puerta, usted ya no quiere ni entrar. Yo he llegado al lugar a dar campaña, y se lo digo de corazón. Y le he dicho al pastor, a quien fuera, y le pido un favor, si quítenme la gente que está en la puerta. ¿Cómo, pastor? Si pongan otra gente o no pongan a nadie, dejen que la gente entre. No, porque con lo queremos, no queremos nada, quítenlo de ahí. ¿Me están entendiendo? Y yo termino con la pregunta, ¿quiere saber cuáles dones le ha dado Dios a usted? Ponerlo al servicio del Señor. Entregarse usted al servicio del Señor. ¿Quiere o no quiere? Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos inspire a estudiar su palabra. Padre, nos guíe en el estudio de los dones espirituales, que el Santo Espíritu nos permita, Señor, por su gracia, llegar al conocimiento de cada uno de los dones que nos ha dado, que usted nos habilite, nos capacite y nos prepare para servirle a usted en la persona de sus hijos a través de los dones que el Espíritu nos ha dado. Padre, pedimos perdón por no haber puesto suficiente interés y empeño en el conocimiento y la aplicación de los dones que nos ha dado, pero nos entregamos en sus manos. Aceptamos su voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.